Muy buenos días. Ustedes allá y nosotros acá. Y así estamos conectados. Y si estamos conectados, avanzamos juntos. Buenos días, profesor Josué Hernández. Buen día, profesor Kelvin Adón. ¿Cómo están las cosas? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí como cada sábado, presto para llevar información de actualidad a todo el Magisterio Nacional. ¿Qué le parece, profesor? Así es, esperando que nos sigan, que activen la campanita y que dejen su comentario, que nosotros le damos seguimiento como siempre. Así es, profesor. Profesor, vamos a entrar de inmediato en las informaciones que tenemos preparadas para nuestro público en el día de hoy. Y vamos a iniciar con la protesta que se diera en San Francisco de Macorís, encabezada o protagonizada por estudiantes. Estos reclamaban la reparación de un liceo. Tenemos un video por ahí, no sé, pero están reclamando la reparación del centro educativo, que dicen ellos está en muy malas condiciones y así no pueden trabajar. En ese sentido, vamos a ver de qué forma es que el Ministerio de Educación va a concretar todos estos asuntos que hay. Vamos a ver el video. Ahí estuvimos viendo los reclamos que hacen estos estudiantes de esta zona. Sabemos, profesor, hasta cuándo vamos a tener que salir a la calle a protestar. Bueno, se ve en el video, eran muchos jóvenes que salieron a reclamar las terminaciones de esos centros educativos. Bien, nosotros entendemos por qué a esta altura todavía hay que recurrir a esos métodos cuando estamos hablando del Ministerio de Educación, y cabe señalar que es el ministerio que tiene el mayor presupuesto en el Estado Dominicano. ¿Qué le parece? Continuamos. Fermín defiende el proyecto de revisión de la normativa sobre docentes de excelencia. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el señor Franklin García Fermín, confirmó la creación de una nueva comisión técnica que continuará discutiendo los cambios a la normativa 09-15, tal como publicó Diario Libre. La viceministra de Educación Superior, Evarista Matías, la encabezará y la integrarán Ricardo Winter, rector de la Psicología Industrial Dominicana, José Alejandro Aybar, rector de la Universidad del Caribe, Antonio Caparrós, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Inicia, María Waleska Álvarez, presidenta de Acción Empresarial por la Educación Educa, y Oscar Amargós, viceministro de Calidad, Control y Supervisión del Ministerio de Educación. Fueron agregados Radamés Mejía, la rectora del Infodus, Nuris González, el director de Infocam, Francisco Ramírez, el rector de la UAS, y Editrudis Beltrán y Franklin Holguín H. de APEP. Estos son los nuevos integrantes que van a revisar la normativa 1509. La normativa, profesor, ha sido de mucha polémica el anuncio. Primero dicen que sí, que se va a revisar, y lo que se entiende ya es que la van a revisar para bajar requisitos o quitarle algunas de las exigencias que tiene para el egresado de educación secundaria que quiere estudiar para maestro. Entonces ahí, a raíz de eso es que nacen todas las críticas que hubieron. Salió
la señora vicepresidenta, la señora por excelencia de encabezar gabinetes. Si hacemos un gabinete de salud, ahí va la señora. Si hacemos un gabinete de educación, ahí va la señora. Si hacemos un gabinete de electricidad, ahí va la señora. Si hacemos un gabinete de seguridad ciudadana, en vez de poner a Chup, va la señora a encabezar eso. Entonces, parece que debimos, el partido del partido que gobierna, ¿verdad? Parece que se equivocó al encabezar esa boleta electoral. Debieron poner a la vicepresidenta como candidata presidencial y al actual presidente como su candidato vicepresidencial, porque en la práctica parece que ella es más eficiente que él y tiene más capacidad que él, porque a todo lo que hay que resolver él la manda a ella. Entonces hay algo que yo no entiendo ahí, y creemos que si todos esos notables que estaban ahí, porque originalmente esa comisión profesor estaba formada por 19 personas, notables, académicos a carta cabal. Entonces ellos, a raíz del disgusto que genera el anuncio de que es para quitar un poco de los requisitos, ellos dijeron que no, porque si estamos apostando a una mejoría de la educación, ¿cómo es que vamos a quitar requisitos y vamos a quitar requerimientos de competencias que deben tener los postulantes a estudiar educación? Entonces ellos se negaron, se retiraron de la mesa de la comisión, y hemos visto como el superministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, García Fermín, ha complementado con todos estos rectores y directores de diferentes instituciones. Bien, en otra información tenemos que Educación hace la convocatoria a la tercera jornada de las pruebas nacionales. Señalara el director de la Regional 15 de Santo Domingo. Dice que en esta comenzarán el martes con lengua española, y así sucesivamente. Continuarán con la parte de matemática hasta el viernes, que terminarán con ciencias de la naturaleza. Vamos a ver que se preparen los estudiantes, profesor, para acudir y que tengan los resultados que desean. Continuamos. La prueba nacional, así es. Ministro lanza proyecto de alfabetización. El ministro de Educación de la República Dominicana, Minero, presentó este martes la política nacional para la alfabetización iniciar en la etapa oportuna, la cual dijo que busca articular y coordinar acciones para promover el aprendizaje de calidad en áreas como la lectura, la escritura y la matemática en los primeros años de escolaridad. El acto estuvo encabezado por el ministro de Educación, Ángel Nández, quien destacó que el MINER ha hecho grandes esfuerzos en favor del sector desde que se le otorgó el 4%, pero que se ha olvidado lo esencial que es de los niños, que los niños aprendan. Dijo que en la sociedad dominicana se han desarrollado muchas experiencias positivas a nivel nacional, pero se ha hecho de manera aislada. Yo creo que en lo personal, después que se puso la modalidad de pasar desde primero hasta tercero, la promoción automática, es que ha caído un poco lo que tiene que ver con esa medida. Parece que no fue bien pensada. Los niños, el maestro se esforzaba en primero y segundo por la parte de alfabetización, que diera lo mejor de ellos, pero ahora con esta unidad circular que lo acompaña hasta el tercero, entonces quizás el maestro que dice, bueno, que yo no logré ahora en primero, bueno, en el segundo, y así lo mismo pasa con el segundo y tercero. Ahora, ¿qué quisiéramos, profesor? Que no suceda con este plan lo que ha sucedido con otros, que hablamos mucho, se empieza ya para el otro año, los proyectos que se inician debe darse el seguimiento necesario, debe buscarse la forma, porque nada sirve que planifiquen de todo allá arriba
en las oficinas, y cuando lleguemos a la realidad de cada centro en particular, que es muy diferente una de otra, la diferencia de la realidad de un centro educativo en, vamos a decir, en Santiago, en un centro de eso más desarrollado, no es lo mismo que en un barrio de Cienfuegos, vamos a decir. Los proyectos no en todas las escuelas funcionan igual, y hasta que no se mire bien eso y se tome todo eso en consideración, vamos a seguir diseñando proyectos y vamos a seguir cosechando los mismos resultados. Y no es solo eso, sino que se le dé seguimiento, porque aquí muchas veces empieza un proyecto y para el próximo año, cuando ese proyecto viene a fincar de verdad, viene a arrancar, vienen con otro proyecto. No, y no solo eso. Y es un proyecto muy importante, darle énfasis a lo que vea la Pero no es solamente la intención, es que llevar a las escuelas las herramientas que se necesitan para que se logren los objetivos. Un ejemplo, profesores, con esos proyectos que se diseñan así, por ejemplo, para no irnos lejos, los proyectos que priorizó el pasado ministro Roberto Fulcar, ya esos proyectos, el actual ministro los pasa a un segundo plano, por el solo hecho de no haber sido en su gestión que se diseñara. Entonces eso es lo que quisiéramos, que la continuidad del Estado no tenga que ver ni siquiera con la persona, mucho menos con los partidos que están al frente de la cosa pública en su momento, que se dé continuidad y que la sociedad se empodere a pedir resultados en función de esa continuidad. Que si me anunciaron hoy este proyecto de alfabetización y mañana por H o por R, el profesor Ángel Hernández que está al frente del ministerio, que el que venga a hacer su trabajo, que continúe su proyecto y procure resultados con ese proyecto. Y así tendremos la mejoría que tanto cacareamos en la educación dominicana. Continuamos, profesor. En otro orden, profesor, tenemos también la situación de los técnicos interinos. Usted sabe hablar mucho de eso, ¿verdad? Entonces tenemos ahora por lo menos una prueba de que sí se está gestionando y de que hay una intención de gestionar la regularización de ese profesional de la educación, los famosos técnicos interinos, que son muchos, profesor, son muchos. Por lo menos tenemos una circular aquí que viene dirigida a Elcida Marieta Díaz, a la directora regional, no pronunciaron su nombre mal, donde se le informa que se estará ya haciendo los aprestos para iniciar el proyecto aquí en Santiago, y se le está instruyendo a ella que haga las diligencias necesarias con el Politécnico Nuestra Señora de la Mercedes, que es una especie de sede para ese tipo de actividades. Cuestión de que estarán ya instalando en las próximas horas, en los próximos días, los equipos necesarios para regularizar. Entiendo, profesor, que deben ser que si van a instalar equipos y cosas, debe ser que se le va a dar una prueba a cada uno de sus técnicos interinos, que no es un plumazo y ya son técnicos oficiales, sino que se van a evaluar en lo que uno incluye, ¿verdad? Pero sí, la verdad, sabemos, tenemos el conocimiento de muchos técnicos interinos que están haciendo un trabajo muy coherente, muy loable, muy valioso en beneficio de la educación, y ellos merecen gozar de los beneficios que requiere, ¿verdad?, o que lleva esa posición. Continuamos. Avance, pagos para construcción de escuelas. El ministro de Educación aseguró que existen en diferentes puntos del país 62 escuelas que fueron contratadas sin la existencia de terreno donde construirlas. En 42 de las escuelas, los contratistas recibieron el avance de un 20% del presupuesto de la obra, con una inversión de unos 352 millones de pesos. La institución reveló que en esas condiciones fueron contratadas más de 300 escuelas en el año 2016 y que han ido saneando la adquisición de terrenos, es decir, que han ido consiguiendo ya los terrenos para ir. ¿Hay conseguido terrenos, pero en qué lugar, profesor? Sí, según hay terrenos ahí que cuestan más
que el dinero que se le tiene presupuestado para la construcción, el poner el terreno hábil para la construcción. La información la ofreció el ingeniero Fernando Taveras, director general del mantenimiento de infraestructura escolar de educación. Tienen el dinero en la mano, pero no han iniciado la obra porque no tienen solar donde levantar la construcción, expresó el funcionario estatal. Citó el caso del Liceo Padre Granero, en Puerto Plata, cuyo contratista recibió un avance de más de 13.0 millones hace 6 años, pero no ha levantado la obra porque no tiene solar. Otros ingenieros recibieron de avance 18, 8, 15 millones de pesos. Donde más casos hay es en Puerto Plata, señaló el funcionario estatal. Bueno, estuve leyendo también que hay algunos solares de eso que están en Cañada, otros que están en zona pantanosa, que habilitar ese terreno, como decía anteriormente, para la construcción de esa escuela, se lleva más que lo que se lleva la infraestructura de la escuela. No solo eso, sino por eso el peligro que representa construir un centro educativo en una de esas escuelas. Y ahí ponen el ejemplo de un centro educativo que fue construido al lado de una industria de químicos. Entonces hubo que adonarla para Infotep, para que den clases de noche. Porque entonces uno se pregunta, y tenemos que volver, profesor, a lo mismo que decíamos ahorita, la continuidad de Estado, la planificación que se hace desde un Estado, no puede estar sujeta a X o Y funcionarios. Por ejemplo, hablamos de que tenemos casi 7 años con situaciones de que ingenieros recibieron el anticipo del 20% para su obra. Pero, ¿y los ministros que pasaron después de ahí? ¿No miraron eso? Ahí nos dice el profesor que no se está dando continuidad de Estado, porque lo primero que debe llegar el que seguía después de ese que entregó ese 20%. Pues ve acá, esto está pendiente, vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Venga, explíqueme. Y buscarle solución y no seguir haciendo lo mismo y criticando al que hizo lo mismo que tú estás haciendo. Entonces, hasta que no dejemos esta anunciadera y concretemos, si hay un desfalco, si hay un asunto, llame a los canales correspondientes que investiguen y que se les reclame a esos ingenieros los derechos del Estado. Y no se ese dinero media con la prensa, con problemas que se le debieron depositar hasta que el terreno no esté listo para empezar. Es que eso es otra parte que uno no entiende tampoco. No sé por qué lo entregan si todavía no tienen el terreno. No sabemos. Entonces, profesor, también tenemos la exclusión, que usted comenzó hablando de esa parte, de profesores de la Comisión de Revisión de la Normativa 1501. Entonces, nos dicen que la exclusión que se hicieron fue porque se oponían, o sea, los que se oponían de 19, solo 7 estaban de acuerdo con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que sí se le podía hacer los cambios, pero de esos 19, entonces habían 12 que estaban en contra. Entonces, ¿qué hicimos? Esos 12 vamos a reponerlo por los nombres que usted leyó ahorita: el rector de la UAS, el director de Infotep, todas esas personalidades, para evadir una responsabilidad. Y más grave aún, cuando también la vicepresidenta, la señora encabeza gabinete, señora encabeza todo gabinete por excelencia, dijera públicamente que no se iba a tocar la normativa. Entonces, una cosa dice uno, otra cosa hace el otro. No sabemos, profesor, hasta cuándo vamos a seguir con esta improvisación. Continuamos, profesor. ADP sesional Moca, residente del ADP en Moca, espera soluciones a varias demandas, esperando que el nuevo director de distrito, Carlos Pérez, les ayude. Ahí tenemos un video por ahí. Un pequeño video donde vamos a ver el presidente de ADP de Moca hace unos reclamos. Damián, ¿qué espera la ADP del nuevo director de distrito escolar 0606? Bueno, nosotros hemos visto el nuevo director distrital una
podría hacer parte, y eso indica que hay un mejor diálogo en esa parte. Nosotros esperamos soluciones puntuales a las demandas que tenemos, la falta de personal, falta de nombramiento de los directores, así como los registros y otras situaciones que ameritan soluciones ya. En Moca estamos esperando, así que entendemos que hay la mejor disposición y nosotros nos sumamos. Bien, ahí pudimos ver al presidente de ADP de Moca haciendo un llamado a Carlos Pérez. Bueno, profesor, vamos a ver si a Carlos no le pasa como a la ADP de Moca, porque está hablando el presidente en nombre de la ADP. Si no le pasa como le ha pasado a otros, que conocen el profesor que es designado al distrito, como director de distrito, saben que es una gente buena, pero entonces cuando llega el carguito, entonces como que cambia el profesor y se le olvida los amigos, se le olvida incluso reclamos que ellos mismos hacían en el caso de lo que eran directores de centro antes de pasar a directores de distrito. Reclamos que ellos tenían constantemente, entonces hay que hacérselo a él y se hacen los suecos, como dicen. Entonces vamos a ver si el presidente de ADP corre con mejor suerte que otros. ¿Qué le parece? Bien, profesor, seguimos con el sistema educativo híbrido. Llegó para quedarse. Dice que estudiantes y profesores han asimilado el nuevo formato de impartir la docencia, puesto que marcha a partir de la aparición del COVID-19, puesto en marcha a partir de la aparición del COVID-19. El COVID-19 nos enseñó a reorganizarnos, profesor, y una muestra de eso es la educación híbrida. Hay profesores que aún con los niños presentes siguen utilizando después de ahí la tecnología permanentemente. Dicen que le ha hecho la vida más fácil. Entonces son de las cosas positivas que uno puede augurar, ¿verdad?, después del COVID-19. La tecnología facilita la enseñanza siempre y cuando el maestro maneje bien. Cuando yo hice mi carrera en la UAPA, que tenía ese sistema, mayormente tú... Sí, la mayor parte, la mayor parte por allá. Sí, se hace vía virtual, se usa mucho lo que es la tecnología. Y por cierto, le facilita más a los estudiantes y tiene más informaciones. Está bonita. Así es, toda la semana había que conectarse en la plataforma, ¿verdad? Entonces ahí uno comenzó, y ahora cuando viene este proceso de educación virtual por la pandemia, entonces la vida a uno se le fue más fácil adaptarse, ¿verdad? Continuamos, profesor. Programa bilingüe en escuelas. Reclaman continuación del programa bilingüe en las escuelas públicas. Dice impasse contra lo general puede impedir que el programa se realice. El programa bilingüe que se desarrolla desde noviembre desde el 2021, es decir, desde el año pasado, ya tiene un año, en más de 500 escuelas públicas y beneficia a unos 297.000 estudiantes. Una estrategia de formación docente centrada en la escuela. Está detenido por diferencias entre la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAN y el Ministro de Educación. Entonces vamos a ver, profesor, porque ese programa estaba egresando bachilleres muy competentes de las universidades, que dicen que hasta que usted no es graduado sigue siendo bachiller. Entonces no sabemos por qué funcionarios de un mismo gobierno, porque los 3 funcionarios que usted acaba de mencionar ahí son designados por el actual presidente. Entonces no sabemos por qué esa rebatiña y no se ponen de acuerdo. Entonces dan un show de mal gusto en los medios de comunicación y parece que no hay una autoridad que lo llame y le diga: venga, siéntese ahí, yo no quiero ruido, yo quiero resultados. Entonces, ¿qué le parece? Mientras lo que sufren son los que están en el medio, en este caso son los estudiantes. Los estudiantes. Profesor, se nos ha acabado el tiempo, vamos a despedirnos de nuestros seguidores hasta la próxima semana, si Dios quiere. Bye bye.